Millonario gastó millones para curar a su hijo, pero la única que descubrió la verdad fue la empleada de limpieza. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. Madrid, una mañana soleada de otoño. Las calles del barrio de Salamanca comenzaban a llenarse de vida, mientras coches y bicicletas disputaban espacio con los peatones. Entre cafés sofisticados y boutiques de lujo, existía un contraste evidente: enormes apartamentos con vistas al Paseo de la Castellana y pequeñas casas antiguas donde los trabajadores se esforzaban por mantener su rutina. En el corazón de este barrio vivía Luis Ortega, un empresario millonario conocido por su fortuna, sobre todo por el amor incondicional a su hijo Diego, de 8 años. Diego llevaba meses enfermo, y Luis no escatimaba esfuerzos ni dinero para garantizar el mejor tratamiento médico del país. Médicos renombrados, clínicas privadas y terapias innovadoras estaban a su disposición, pero la cura aún parecía lejana. Mientras tanto, en el mismo edificio donde residía la familia Ortega, María Fernández, una mujer de 62 años, realizaba su trabajo diario como empleada de limpieza. Viuda desde hacía algunos años, María dedicaba sus mañanas a limpiar casas y apartamentos de familias adineradas, recibiendo a cambio únicamente el modesto sustento de su jubilación parcial. La rutina era agotadora, pero encontraba pequeñas alegrías en gestos simples: el aroma del café recién hecho, la sonrisa de un niño o la nostalgia de sus propios hijos, que vivían en otras ciudades. María poseía algo que muchos no percibían: una sensibilidad aguda, una capacidad de observar detalles que pasaban desapercibidos para los demás. Conocía cada pasillo del edificio, cada comportamiento extraño de vecinos y empleados, y tenía un instinto casi sobrenatural para darse cuenta cuando algo estaba mal. Aquella mañana fue contratada para limpiar el apartamento de los Ortega. La mansión estaba silenciosa, salvo por el sonido de máquinas de oxígeno y monitores médicos que cuidaban de Diego. María quedó impresionada por la grandiosidad del apartamento: candelabros de cristal, muebles importados y obras de arte en las paredes. Pero no era eso lo que llamaba su atención, era la atmósfera cargada de tensión y preocupación que flotaba en el aire. Luis Ortega entró en la sala con un traje impecable, pero con profundas ojeras. Tenía el semblante de quien carga no solo con responsabilidades financieras, sino con una angustia emocional profunda. Aparentemente fuerte e inquebrantable, su corazón estaba consumido por el miedo de perder a Diego. Cada decisión médica, cada inversión millonaria realizada con la esperanza de una cura, iba acompañada de una ansiedad silenciosa, casi palpable. María percibió el miedo y la vulnerabilidad que se escondían tras la apariencia firme de Luis. E intuitivamente, sintió que había algo más sucediendo, algo que no se revelaba ni a los médicos ni a los amigos de la familia. Pero, por el momento, se limitó a observar y cumplir su trabajo con cuidado, limpiando cada superficie y organizando cada detalle, siempre respetando la privacidad de la familia. Al pasar por el cuarto de Diego, María notó pequeñas notas dispersas, cartas de médicos con recomendaciones y medicamentos costosos en sofisticados envases. La situación del niño parecía más grave de lo que cualquiera podía imaginar. La escena provocó en María una mezcla de tristeza y determinación, la sensación de que, de algún modo, sería testigo de algo importante, algo que cambiaría la vida de la familia Ortega para siempre. El contraste era evidente: por un lado, la riqueza inconmensurable y recursos casi ilimitados; por otro, la sencillez y humildad de María, que, pese a vivir una vida modesta, poseía una sabiduría y sensibilidad que el dinero no podía comprar. Y así, en aquel elegante edificio de Madrid, comenzaba la trama que uniría dos realidades completamente diferentes: la de un millonario desesperado por salvar a su hijo y la de una empleada de limpieza que, silenciosa, comenzaba a descubrir secretos que nadie más vería. Los días se transformaron en semanas, y María continuaba con su rutina en el apartamento de los Ortega. Cada mañana, al llegar, encontraba la casa impecablemente ordenada, pero cargada de una tensión silenciosa que se volvía casi sofocante. Luis Ortega estaba cada vez más absorto en los informes médicos y en las consultas, y Diego parecía sentir el peso de esa preocupación constante, volviéndose más retraído cada día. Un cierto sábado, María fue testigo de algo que la dejó inquieta. Uno de los médicos invitados, el doctor Rafael Navarro, discutía en tono elevado con Luis sobre los próximos pasos del tratamiento. La conversación comenzó a adquirir matices de frustración y tensión. Palabras como riesgo, fallo e ineficacia flotaban en el aire, creando una atmósfera de miedo palpable. María, aunque ocupada limpiando la sala, no pudo dejar de escuchar. Luis, normalmente calmado y articulado, estalló en desesperación frente al médico. «Entiende que cada minuto es vital, estamos hablando de la vida de mi hijo», gritó, con la voz quebrada entre la rabia y el dolor.
La escena impactó a María, pero lo que más llamó su atención fue la reacción silenciosa del doctor Navarro, una ligera sonrisa contenida, casi imperceptible, que parecía indicar que había algo que no estaba diciendo. María sintió un escalofrío. Algo en esa interacción no estaba bien, algo que tal vez ningún otro miembro de la familia percibiera. En los días siguientes, María comenzó a notar detalles aún más extraños. Algunos medicamentos se administraban fuera del horario recomendado, exámenes adicionales se repetían sin una justificación clara, y ciertas consultas se programaban de forma abrupta como si alguien intentara ocultar algo. La empleada, normalmente discreta, empezó a registrar mentalmente cada detalle, percibiendo un patrón que nadie más parecía notar. Mientras tanto, Diego, el niño frágil y silencioso, observaba todo con ojos grandes y atentos. Había momentos en que miraba a María con una confianza implícita, como si ella fuera la única persona capaz de entenderlo. Luis, ocupado en su desesperación, apenas notaba la silenciosa aproximación de la empleada, que poco a poco se convertía en testigo de secretos que podrían sacudir a toda la familia. Una tarde, mientras reorganizaba los papeles médicos en el despacho, María encontró un sobre parcialmente escondido detrás de una pila de documentos. Dentro, estaban resultados de exámenes e informes que indicaban algo que ninguno de los médicos principales había revelado directamente a Luis, información crítica sobre el tratamiento de Diego, algo que podía cambiar por completo el enfoque de la cura, pero que estaba siendo deliberadamente ocultado. María sintió el peso del secreto. Sabía que era demasiado delicado, y que cualquier movimiento en falso podría causar un caos aún mayor. Sin embargo, dentro de ella crecía una determinación silenciosa, alguien debía actuar con claridad y honestidad. Y esa responsabilidad inesperada, que jamás imaginó asumir, estaba a punto de transformar completamente su vida y la de los Ortega. El conflicto era evidente. Luis gastaba millones para salvar a su hijo, creyendo que tenía toda la información en sus manos, mientras que la verdad real permanecía oculta, perceptible únicamente para María, la humilde empleada de limpieza que nunca podría imaginar el impacto que su discernimiento tendría. El desequilibrio entre riqueza, poder y conocimiento colocaba a todos al borde de una gran crisis emocional. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Luis seguía buscando soluciones médicas cada vez más caras, sin darse cuenta de que la verdadera clave estaba ante sus ojos, silenciosa, observadora y sorprendentemente poderosa. María, por su parte, comenzaba a comprender que su papel en la historia sería mucho mayor que simplemente limpiar y organizar la casa. Estaba a punto de convertirse en la única persona capaz de cambiar el destino de Diego. María sentía el peso del secreto crecer cada día. La simple idea de que solo ella conocía la verdad sobre Diego la inquietaba, manteniéndola casi en un silencio constante, observando cada detalle, cada gesto de los Ortega y de sus médicos. Pero no era solo curiosidad, era una responsabilidad que parecía abrumadora. El clima en la mansión cambió. Luis, cada vez más absorto en su búsqueda de la cura, se volvía impaciente, estresado, y con frecuencia descargaba su frustración en cualquier obstáculo que surgiera. El equipo médico, sin percatarse de que María estaba atenta, comenzó a discutir diagnósticos con tonos cada vez más fríos. El doctor Navarro, en particular, parecía jugar un juego silencioso, administrando tratamientos sin una explicación clara, mientras María observaba con ojos atentos y el corazón oprimido. Una tarde, mientras organizaba el despacho, María escuchó una conversación que la dejó en shock. Dos médicos discutían sobre un fallo en los exámenes anteriores y la posibilidad de que Diego estuviera siendo tratado de manera inadecuada. Uno de ellos sugirió que Luis no debía ser informado de inmediato para evitar alarmarlo. La sensación de injusticia provocó en María una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo era posible que el padre de Diego, desesperado y gastando millones, estuviera siendo mantenido en la oscuridad? María comenzó a darse cuenta de que, si nadie intervenía, la vida de Diego podría estar en riesgo. Pero al mismo tiempo sabía que nadie creería en una simple empleada de limpieza, una mujer humilde sin ningún título médico. Se sintió aislada, invisible, pero determinada. Cada gesto, cada observación, se convertía en una prueba silenciosa de que el verdadero conocimiento estaba en manos de quien nadie sospechaba. El desespero de Luis aumentaba con cada error médico. Llegó a humillar a algunos de los profesionales más renombrados, gritando en el despacho y acusándolos de negligencia, aunque desconocía la verdad completa. María, que presenciaba la escena en silencio, sintió un dolor profundo por el sufrimiento del padre y del hijo. Sabía que, si hablaba, podría provocar un escándalo, pero permanecer en silencio podía costarle la vida a Diego. La tensión llegó a un punto crítico en una noche lluviosa en Madrid. Diego tuvo una crisis y, por algunos instantes, pareció que nada podría salvarlo. Luis corrió desesperado por el apartamento mientras los médicos intentaban actuar, pero estaban confundidos y retrasados.
María, viendo la gravedad del momento, comprendió que debía actuar rápidamente. Tomó la iniciativa de localizar documentos e instrucciones que indicaban el paso correcto a seguir, basándose en lo que solo ella sabía. Fue allí, en medio de la tormenta, que María comprendió la magnitud de su papel. Ya no era solo una empleada de limpieza, estaba en el epicentro de una historia que podía transformar vidas y que exigía coraje, inteligencia y acción inmediata. Cada decisión suya, cada movimiento silencioso, comenzaba a determinar el rumbo del destino de Diego. Al final de esa noche, mientras el apartamento silencioso se recuperaba del caos, María se sentó en un rincón del salón, exhausta y emocionalmente drenada. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero también había algo profundamente poderoso en saber que la verdad estaba en sus manos. Sentía miedo, pero también una determinación que nadie más podía comprender. El conflicto, hasta entonces solo implícito, se volvía explícito. La supervivencia de Diego dependía de una empleada de limpieza que, a pesar de su humildad, poseía la claridad y el coraje que los poderosos a su alrededor no tenían. La sensación de injusticia y la tensión emocional se volvían cada vez más insoportables, preparando el terreno para el gran giro que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente a la crisis de Diego, la atmósfera en el apartamento estaba cargada de tensión y expectación. Luis, aún conmocionado por el susto, caminaba de un lado a otro, murmurando instrucciones a los médicos y revisando cada detalle del tratamiento. Estaba al borde del desespero, pero nadie a su alrededor parecía tener la respuesta completa. María, sintiendo que había llegado el momento adecuado, decidió actuar con cautela. Sabía que revelar la verdad sería arriesgado, pero también sabía que no había más tiempo para dudar. Se acercó a Luis, con las manos ligeramente temblorosas, y dijo: «Señor Ortega, creo que encontré algo que puede cambiarlo todo». Luis la miró sorprendido, casi incrédulo. ¿Una empleada de limpieza? En medio de tanta riqueza y conocimiento médico, ¿cómo podría ella tener la solución que todos buscaban? Pero algo en sus ojos y en la seguridad silenciosa de María hizo que él la escuchara con atención. María explicó, con calma, todo lo que había descubierto, la discrepancia en los exámenes, las instrucciones médicas que se estaban ignorando y los detalles que indicaban la verdadera necesidad de Diego. Cada palabra estaba medida, cada gesto transmitía una certeza que contrastaba con el caos emocional que llenaba la sala. Luis sintió un impacto profundo. Una mezcla de alivio, rabia e incredulidad lo invadió. Apenas podía creer que la verdad había estado frente a sus ojos todo el tiempo, en manos de alguien que jamás habría imaginado capaz de comprender la complejidad de la situación. En ese instante, algo cambió. Finalmente comprendió que la riqueza y los recursos por sí solos no garantizan seguridad, ni siquiera la cura. Lo que realmente importaba era la percepción, la valentía y la acción de una persona común, pero extraordinariamente atenta. «María, ¿realmente te diste cuenta de todo esto?», preguntó Luis, con la voz entrecortada, mezclando gratitud y emoción. «Sí, señor. Solo observé lo que nadie más parecía notar», respondió ella, con humildad, pero con firmeza. El impacto fue inmediato. Luis convocó a los médicos y, basándose en la información de María, inició un nuevo protocolo para el tratamiento de Diego. Por primera vez en semanas, había una dirección clara y esperanza genuina. Y es en ese momento cuando el destino comienza a girar. María, la simple empleada de limpieza, se transformaba en la heroína silenciosa de la historia. Ella, que antes solo organizaba la casa, ahora tenía el poder de cambiar la vida de toda una familia. Mientras la tensión disminuía, Luis miró a María con una admiración que iba mucho más allá de la gratitud. Comprendió que la vida le había mostrado algo esencial: los verdaderos héroes no siempre se encuentran donde imaginamos, muchas veces están al margen, observando, atentos a los detalles que los demás ignoran. El punto de inflexión había ocurrido. La empleada de limpieza ahora no solo conocía la verdad, sino que también contaba con la confianza de Luis para actuar. Y gracias a esa acción, el futuro de Diego, hasta entonces incierto, comenzaba a tomar un rumbo prometedor, gracias al valor de alguien que nadie habría sospechado. Los días siguientes a la revelación de María trajeron un nuevo ritmo a la mansión Ortega. Por primera vez en semanas, el apartamento parecía respirar aliviado. Luis, aunque aún preocupado por Diego, sentía una esperanza renovada, y los médicos comenzaron a seguir un protocolo claro y preciso, basado en la información que María había descubierto. Diego, que antes estaba retraído y abatido, comenzó a mostrar signos de vitalidad. Una sonrisa tímida aparecía al ver a la empleada de limpieza entrar en la habitación con la bandeja de medicamentos, y se animaba al darse cuenta de que finalmente alguien comprendía lo que estaba ocurriendo. Cada pequeña reacción suya era una victoria silenciosa que fortalecía la determinación de todos a su alrededor. María, por su parte, sentía un orgullo silencioso, pero también un peso de responsabilidad.
Cada paso en el tratamiento requería su atención, observación y cuidado. Pasó a organizar los horarios de medicación, supervisar los informes médicos e incluso orientar a Luis sobre detalles que antes pasaban desapercibidos. De empleada de limpieza, se había transformado en una figura indispensable en la vida de la familia Ortega. Luis comenzó a reconocer no solo el valor de la valentía de María, sino también el de su humildad y dedicación. Por primera vez comprendió que la riqueza y el poder no eran suficientes para lidiar con la complejidad de una vida humana, se necesitaban sensibilidad, paciencia y atención a los detalles. Comenzó a confiar plenamente en ella, consultándola en decisiones importantes y agradeciéndole a diario por su observación e intuición. El barrio de Salamanca, en Madrid, comenzó a ser testigo de pequeños cambios en la rutina de la familia Ortega. Las visitas médicas eran ahora más organizadas, la tensión en el aire disminuía y el equipo médico se sentía más alineado y motivado. Diego volvió a interactuar, pidiendo caminar por el apartamento y jugar con juguetes antiguos que no tocaba desde hacía meses. Cada risa era una prueba de que la recuperación estaba ocurriendo, aunque de manera gradual. María también empezó a notar cambios en sí misma. Antes tímida y discreta, ahora irradiaba una confianza silenciosa que se reflejaba en su trabajo. Sabía que su papel iba mucho más allá de limpiar superficies, estaba moldeando vidas, protegiendo la salud de un niño y restaurando la esperanza de un padre desesperado. En un gesto simple, pero cargado de significado, Luis invitó a María a tomar un café en la terraza del apartamento. Se sentaron uno al lado del otro, observando el atardecer sobre los tejados de Madrid. Él le agradeció emocionado por lo que había hecho, y por un momento, la diferencia entre riqueza y humildad parecía desaparecer, dejando únicamente la conexión humana que había surgido entre ellos. La superación inicial no se trataba solo de mejoras en el tratamiento de Diego. Era también la transformación emocional de los personajes, Luis aprendiendo a valorar la sensibilidad y la observación, María descubriendo su propia fuerza e importancia, y Diego, aunque aún sin palabras, recuperando lentamente la alegría y el entusiasmo infantil. La vida, que antes parecía sofocada por el miedo y la frustración, empezaba a fluir de manera distinta. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un paso concreto hacia la transformación que todos esperaban. El camino aún era largo, pero la dirección finalmente era la correcta. El apartamento de los Ortega, antes marcado por la tensión y el silencio pesado, ahora vibraba con señales sutiles de esperanza. Diego, antes frágil y retraído, sonreía más, se reía con pequeñas travesuras y comenzaba a recuperar la confianza en sí mismo. Cada gesto del niño era un recordatorio silencioso de que la vida podía renacer, incluso después de meses de sufrimiento. María, que antes se veía como una observadora discreta, comenzó a percibir la fuerza de su propio impacto. Su atención a los detalles, la paciencia al seguir los signos de Diego y su valentía al enfrentar médicos y protocolos complejos la habían transformado en un pilar de confianza dentro del apartamento. Cada decisión que tomaba, desde organizar los horarios de medicación hasta sugerir pequeños cambios en los cuidados, era recibida con respeto, incluso por aquellos que antes la ignoraban. Luis Ortega observaba todo con una mezcla de orgullo y reverencia. Acostumbrado a resolverlo todo con dinero, comenzó a comprender algo que ninguna fortuna podía comprar. La sensibilidad, la empatía y la observación minuciosa eran tan valiosas como cualquier inversión financiera. Pasaba cada vez más tiempo al lado de Diego, no solo como un padre preocupado, sino como alguien dispuesto a conectarse de forma genuina, compartiendo historias, recuerdos y risas que hacía mucho no sentía. La transformación no era solo emocional, sino también práctica. Los médicos, sorprendidos por la precisión de las observaciones de María, comenzaron a escucharla con atención y respeto. Un simple detalle percibido por ella evitó que se realizara un procedimiento innecesario, reforzando que la valentía y la atención a las pequeñas cosas pueden salvar vidas. Una tarde, mientras Diego jugaba en la terraza con aviones de papel, Luis se acercó a María y dijo, con la voz entrecortada: «María, nunca imaginé que alguien pudiera enseñarme tanto sobre la vida. Gracias por cuidar a mi hijo como si fuera tuyo». María sonrió, humilde, pero con los ojos brillando. «Solo hice lo que cualquier persona haría si tuviera la oportunidad de ayudar, señor». En ese instante, algo cambió definitivamente en la dinámica de la familia. Ya no existían barreras de clase o estatus, solo había respeto, gratitud y una conexión silenciosa, pero profunda, entre ellos. El hospital privado en Madrid estaba en un silencio absoluto, excepto por el sonido rítmico de los monitores que vigilaban a Diego. Cada bip parecía marcar el tiempo que separaba la desesperación de la esperanza. El niño, aún frágil, estaba a punto de someterse al procedimiento más delicado de su vida. Luis Ortega, sentado en una dura silla de la sala de espera, apenas podía respirar. Cada segundo parecía una eternidad.
Sus manos temblorosas y sus ojos llorosos reflejaban el peso de meses de miedo e incertidumbre. Había gastado millones, consultado a médicos renombrados y hecho todo lo posible, pero nada podía prepararlo para la angustia que sentía ahora. María estaba a su lado. A diferencia de Luis, no mostraba pánico, sino una atención silenciosa e intensa. Sabía exactamente lo que estaba en juego. Sus ojos recorrían los monitores, los detalles médicos y cada movimiento del equipo, recordando cada inconsistencia que había detectado en los informes. La humilde empleada de limpieza, ahora responsable directa del destino de Diego, irradiaba una calma poderosa, capaz de contagiar a quienes la rodeaban. Cuando el doctor Navarro entró en la sala, su expresión cambió. El mismo médico que antes había intentado manipular información reconoció la presencia de María. Por primera vez, comprendió que la atención y el valor de la empleada eran vitales. Un silencio profundo se apoderó de la sala mientras comenzaba el procedimiento. Durante la cirugía, surgió una complicación inesperada. Los monitores comenzaron a sonar alarmas y el equipo médico entró en estado de alerta. El corazón de Luis casi se detuvo. Pero María, recordando cada detalle que había estudiado, sugirió una alternativa precisa, un enfoque que ninguno de los médicos había considerado, pero que podía salvar a Diego sin riesgos adicionales. El silencio se convirtió en tensión absoluta. Todos la miraron, incrédulos. Y entonces, con firmeza y calma, María explicó: si ajustamos el flujo aquí y administramos el soporte de esta manera, podemos estabilizarlo sin complicaciones. Confío en los datos que he analizado. El doctor Navarro dudó, pero decidió confiar. Siguieron la indicación de María. Y, en ese instante, lo imposible sucedió. Diego se estabilizó. Las alarmas cesaron. El niño respiraba con fuerza constante, y una tímida sonrisa apareció en su rostro. Luis Ortega, entre lágrimas, tomó las manos de María con fuerza, incapaz de hablar. Finalmente, entre sollozos, brotaron palabras de gratitud. María, has salvado a mi hijo. ¿Cómo puedo agradecerte lo suficiente? María, emocionada, respondió con humildad. No fue valentía, solo atención y cuidado. Pero ver a Diego así, eso ya es la recompensa. El clímax de la historia mostró que no todo heroísmo reside en la riqueza o los títulos. A veces, la valentía, la atención y el amor silencioso de alguien humilde pueden salvar vidas, transformar destinos y enseñar lecciones que el dinero jamás podría comprar. Diego abrió los ojos, miró a María y murmuró un gracias que lo decía todo. En ese momento, la empleada de limpieza se convirtió en la heroína inesperada, cambiando no solo la vida de un niño, sino la de toda una familia. El sol de Madrid iluminaba el apartamento de los Ortega, reflejando el cambio que había ocurrido dentro de sus paredes. La tensión que antes llenaba cada rincón de la casa había sido reemplazada por una paz silenciosa, pero profunda. Diego respiraba con normalidad, caminaba por el apartamento y sonreía con la alegría de un niño que había recuperado la vida. Luis Ortega aún estaba emocionado. Recorría las habitaciones, observando cada detalle, cada gesto de Diego, y sentía una gratitud tan intensa que casi dolía. Sabía que, por más que hubiera invertido millones en tratamientos, la verdadera salvación provenía de alguien inesperado, María, la empleada de limpieza que había percibido cada detalle que podía salvar a su hijo. María, ahora reconocida por la familia, mantenía su humildad, pero había ganado respeto y admiración. Luis le proporcionó mejoras en su vida y, lo más importante, la trataba con igualdad y consideración. No era solo gratitud, sino la certeza de que aquella mujer había cambiado destinos. El apartamento, antes símbolo de riqueza y tensión, se transformó en un verdadero hogar, donde cada risa de Diego recordaba a todos lo que realmente importa en la vida: cuidado, atención, amor y valentía silenciosa. El equipo médico, antes arrogante y distante, ahora reconocía la importancia de observar, escuchar y valorar a cada persona, incluso a aquellas que parecían invisibles. Luis, sentado junto a María y viendo a Diego jugar, finalmente dijo: he aprendido algo que ningún dinero podría enseñarme. La verdadera riqueza está en la atención, la empatía y el valor de actuar correctamente. Gracias por mostrárnoslo. María solo sonrió, emocionada pero serena. Solo hice lo que cualquier persona haría si pudiera salvar una vida. El dolor y el miedo que dominaron meses habían desaparecido. Lo que quedó fue un sentimiento profundo de justicia, gratitud y aprendizaje. Cada personaje había cambiado. Luis se volvió más humano, Diego recuperó su infancia y María encontró reconocimiento, respeto y la satisfacción de haber hecho la diferencia. La paz finalmente reinaba, pero no era una tranquilidad pasiva. Era una paz construida a partir de la valentía, la observación, el cuidado y la humanidad, una prueba de que, incluso en las situaciones más desesperadas, hay espacio para la esperanza y la transformación.
Han pasado 2 años desde que María, la humilde empleada de limpieza, transformó la vida de la familia Ortega. Madrid seguía hermosa bajo el cielo soleado, y el barrio de Salamanca ahora era escenario de una historia de superación y humanidad que, silenciosamente, inspiraba a quienes la conocían. Diego estaba sano, lleno de energía y confianza. Corría por el apartamento y la terraza, jugaba con amigos y reía con una alegría que hacía tiempo no se veía. Cada risa del niño era un recordatorio vivo de la fuerza de la atención y el cuidado que salvaron su vida. Luis Ortega también se había transformado. Más humano y presente, dividía su tiempo entre los negocios y la familia, pero siempre priorizando lo que realmente importaba. Aprendió que la riqueza y el estatus no pueden sustituir la atención, la empatía y el amor genuino. Ahora pasaba horas junto a su hijo, contándole historias, enseñándole valores y apreciando cada momento simple de la vida. María, la heroína silenciosa, continuaba con su rutina, pero ahora rodeada de respeto, admiración y cariño. No era solo una empleada, era amiga, consejera y una presencia vital en la vida de Diego. La humildad seguía siendo parte de su esencia, pero la confianza y el reconocimiento que había ganado demostraban que la valentía y la dedicación pueden cambiar destinos, sin importar la posición social. El vínculo entre los tres era profundo. Las barreras de clase y riqueza ya no tenían significado, solo existían respeto, gratitud y amor mutuo. Cada gesto, cada palabra y cada sonrisa llevaba la marca de una historia que comenzó con miedo y secretos, pero que terminó con coraje, superación y esperanza. Pequeños gestos cotidianos reflejaban la transformación completa. Diego ayudaba a organizar los juguetes, Luis participaba en actividades escolares y reuniones familiares con atención genuina, y María, aunque discreta, recibía la admiración silenciosa de todos a su alrededor. El apartamento, antes marcado por el miedo y la angustia, ahora latía con vida, risas y aprendizaje. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad, un niño volvió a sonreír, una familia se unió y una humilde empleada de limpieza demostró que la verdadera fuerza reside en la valentía silenciosa, la observación y el cuidado. La vida siguió su curso, pero las lecciones permanecieron. Diego, Luis y María sabían que los momentos de desesperación pueden transformarse en historias de superación, siempre que haya atención, coraje y empatía. Y que, a veces, los verdaderos héroes surgen de los lugares más inesperados. El apartamento de los Ortega ahora respiraba alegría y armonía. Diego, sano y radiante, corría por los pasillos, reía sin preocupaciones y jugaba con la ligereza de una infancia recuperada. Cada gesto suyo era una celebración silenciosa de la superación y de la vida. Luis Ortega, sentado junto a María, observaba a su hijo con lágrimas en los ojos, mezclando orgullo y gratitud. Sabía que ningún dinero podría haber garantizado eso. La verdadera fuerza residía en la atención, la valentía silenciosa y el cuidado genuino de alguien que realmente se preocupaba. María, la empleada de limpieza que había cambiado el destino de todos. María, humilde y serena, sonrió al ver a Diego jugar. Sentía una profunda satisfacción, no solo por haber ayudado, sino por darse cuenta de que su valor, atención y dedicación habían transformado vidas. Sabía que la verdadera riqueza está en la empatía, el cuidado y en actuar correctamente, incluso cuando nadie cree en ti. El apartamento, antes símbolo de miedo y desesperación, ahora era un hogar. Cada rincón recordaba el camino recorrido, la tensión, el sufrimiento, la valentía silenciosa y la transformación que el amor y la atención genuina pueden generar. Muchas gracias por acompañar esta historia hasta el final. No olvides dar like, comentar desde donde nos estás viendo, suscribirte al canal y compartir esta historia con personas que necesiten inspiración. ¿Tienes alguna idea para nuestra próxima narrativa emocionante? Déjala en los comentarios, tu sugerencia podría convertirse en la próxima historia que contemos. Y recuerda, a veces, los verdaderos héroes provienen de lugares inesperados. La valentía, el cuidado y la atención pueden cambiar destinos, transformar vidas y mostrar que la esperanza existe incluso en los momentos más difíciles.